Hechos capítulo 1. En esta mañana, Hechos, vamos al libro de los Hechos y el tema que tenemos para desarrollar se llama la ascensión de Cristo y el futuro. La ascensión de Cristo y el futuro. Hechos 1 del 4 al 11. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este pasaje nos revela de una forma extraordinaria 5 verdades. Los que quieran ir apuntando el bosquejo, vamos a ver 5 verdades relacionadas con el futuro. Y vamos a ver de qué forma, en primer lugar, vemos la continuidad del plan de Dios. Número 1, la continuidad del plan de Dios que no se ha ido interrumpido. Número 2, el regreso de Cristo, la confirmación de que Jesús regresa. Número 3, la necesidad de que las profecías se tienen que cumplir al pie de la letra. Número 4, los tiempos y las sazones de Dios, como lo vamos a ver, los cronos o los kairos, la cronología o los tiempos exactos de las profecías. Y finalmente vamos a ver de qué forma este mensaje nos va a animar, más en la época que vivimos, para no desmayar en nuestra vida cristiana, sabiendo que ahora sí, sin ningún lugar a dudas, hemos llegado al final de la historia de las profecías bíblicas. Veamos en primer lugar la continuidad del plan de Dios. Es interesante que cuando los discípulos le preguntaron a Cristo en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Cristo no rechazó la pregunta de los discípulos que le hicieron acerca de: oye, hemos esperado durante años, siglos, y creíamos que tú, el Mesías del cual hablaron los profetas, del cual habló Ana la profetisa, del cual habló Juan el Bautista, creíamos que eras tú el que ibas a restaurar el reino de Israel, el que ibas a traer ya finalmente el reino a la tierra. Y aun cuando ya lo vieron resucitado y claro que estaba a punto de ascender al cielo, estaban interesados en el tiempo. ¿Será en este tiempo que tú vas a restaurar el reino? O sea, en los versículos anteriores leemos que había la promesa del Espíritu Santo. Y entonces ellos, los discípulos, creyeron que con la venida de Pentecostés vendría también el establecimiento del reino de Dios. Entonces ellos estaban relacionando Pentecostés con el tiempo de la restauración del reino de Dios. Sin embargo, Cristo no contesta ni dice ninguna palabra de que no vendría el tiempo en este momento, o de que la historia de Israel había concluido. Al contrario, vamos a ver claramente que les dice que habría un intervalo entre las profecías del Antiguo Testamento y la institución del reino o la restauración del reino
Y en este intervalo sería la iglesia. Nosotros en este periodo que estamos viviendo, estamos en el intervalo entre lo que les prometió Dios en el Antiguo Testamento y cuando se cumplan las profecías en todo lo que es el libro del Apocalipsis y del cual profetizó principalmente el profeta Daniel y Ezequiel en el Antiguo Testamento. Todo lo que prometió Dios a Israel se cumplirá. Tarde o temprano, solo queda el interrogante de cuándo será. Veamos en primer lugar, ¿qué significa esta pregunta de los discípulos? ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo? La palabra restaurar significa volver a colocar en su estado original. O sea, ¿cuándo vendrá otra vez la situación que prevaleció en el huerto del Edén? ¿Cuándo dejará de haber pecado? ¿Cuándo podremos ya ver al Mesías reinando junto con todos nosotros? Y ellos no entendían que el periodo de la iglesia era un misterio que no se reveló ni a Ezequiel, ni a Daniel, ni a Zacarías, ni a Joel, ni a Juan, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol más que a Pablo. A Pablo fue el único apóstol que Dios le revela el secreto o el misterio de la iglesia. Y número 2, el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Hace algunos días me mandaron un video acerca de una persona que sigue negando el arrebatamiento de la iglesia. Y estas personas o estos teólogos esgrimen como argumento de que el arrebatamiento de la iglesia no es bíblico y que comenzó en el año 1800 con Scofield y con otros teólogos, pero que antes de 1800 el arrebatamiento de la iglesia no se había enseñado. En otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva que no existía en la Biblia. Bueno, ese es un error garrafal, ¿verdad? Porque estas personas no han entendido lo siguiente: la revelación y la iluminación son progresivas. Déjenme explicarles. Dios a Daniel le revela y le dice: Daniel, vendrá el tiempo cuando aumentará el conocimiento, y le revela la venida del anticristo. Pero le dice Dios: sella las palabras. En otras palabras, toda la revelación de Daniel iba a pasar el siglo I, el siglo II de la época cristiana, el siglo III, el siglo X, el XV, el XVIII, y no iba a entender nadie la revelación que Dios le dio a Daniel. Hasta que Dios en el siglo XIX y en el siglo XX comienza a quitar el sello con el cual estaban selladas estas profecías, y es a nuestra generación a quien el Espíritu Santo ya no nos revela, porque la revelación está completa, nos ilumina para que entendamos lo que está revelado. ¿Me siguen? Entonces, no hay revelaciones nuevas, la revelación de la Biblia está completa, no hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Necesitamos iluminación del Espíritu Santo para entender en el tiempo que Dios escoge las cosas que nos pertenecen a nuestro tiempo. Y así, cuando en 1948 Israel se independizó, comenzaron las profecías abruptamente a iluminarse y a entender todo, porque antes del 48, antes de que Israel se independizara, nadie podía entender, aunque sabíamos que tenía Israel que regresar a su tierra, no entendían las profecías relacionadas con Israel. Y alrededor de la independencia de Israel se independizaron 5 naciones árabes. O sea, de repente se comenzó la Biblia a entender. Después vino la Guerra Fría, después vino el levantamiento de Estados Unidos como la supremacía política, militar y económica. Rusia cae en el 89, se termina la Guerra Fría, Estados Unidos queda como el líder en el mundo. En el 2001 viene el ataque a las Torres Gemelas, el primer juicio de Dios, la primera advertencia: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. No hace caso Estados Unidos. 2008 viene la caída de la bolsa de valores con 777 puntos. No hace caso Estados Unidos. Y ahora, al colmo de los colmos, legislan los matrimonios gays a nivel nacional. No queda más que Dios juzgar, y a esta nación va a comenzar a ver su declive, que ya comenzó económicamente desde hace algún tiempo,
y va a crear un vacío en el mundo de liderazgo. Porque ahora, ¿quién va a ser el policía del mundo? Estados Unidos libró al mundo durante casi 60 años del comunismo, del fascismo y del nazismo. Y ahora, ¿quién va a ser el policía del mundo? ¿Quién va a cuidar que Putin no invada Lituania, Estonia y Ucrania? ¿Quién va a impedir ahorita que China controle todo el mar de la China, Filipinas y Vietnam y se agarre todas las islas que están en medio? ¿Quién va a impedir que esta persona, que es el presidente de Corea del Norte, en cualquier momento apriete un botón y lo lance en contra de cualquier nación para destruirla? ¿Quién va a impedir ahorita, verdad, de que la economía de Europa se siga desmoronando? Grecia está en el punto final de su crisis económica. Está a punto Grecia de salir de la Unión Europea. Ya el Fondo Monetario Internacional le debe Grecia 1,5 billones de euros. Ya no tiene Alemania dinero para prestarle a Grecia, a Portugal, a Italia y España para sacarlos del pozo. Es precisamente en estos panoramas y en estos eventos y en estas circunstancias cuando surgen los dictadores. Exactamente bajo las mismas circunstancias surgió Adolfo Hitler. Alemania tenía pobreza, no se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, el comunismo había entrado a Alemania y surge una voz, que es la voz de Adolfo Hitler. Y la gente espera a cualquier libertador, no importa lo que les diga o lo que haga, con tal de que los saque de la pobreza y les garantice seguridad y libertad. Pues el anticristo, ¿verdad?, lo acaba de declarar el expresidente de Irán en las Naciones Unidas. No sé cuántos de ustedes escucharon el discurso de Ahmadinejad, que prometió exterminar a Israel. Él dijo en las Naciones Unidas, lo pueden encontrar ustedes en internet, su discurso. Él dijo: estamos a punto de ver a nosotros el Mahdi. Viene el Mahdi, el libertador de los musulmanes, y se levantará para unirnos con él y conquistar el Medio Oriente. O sea que cuando la figura del anticristo surja, los musulmanes lo van a identificar como el libertador que ellos esperan. Ellos le llaman el Mahdi, que significa el iluminado. Y cuando el anticristo surja, se une todo el Medio Oriente, se quita la frontera entre Siria e Irak. Eso lo pueden ver ustedes en el libro también que escribí hace como 3 meses, Irak, Siria y el anticristo, lo explico claramente. Se va a quitar la frontera, van a quitar las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita, y entonces los musulmanes extenderán completamente su control del petróleo en el Medio Oriente, porque ahí se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, en Irán, Arabia Saudita e Irak. Y de Siria, como ya lo vimos, es Siria la zona geográfica de donde surgirá el anticristo. Así que este reino prometido en el Antiguo Testamento, donde nosotros estamos entendiendo las profecías de acuerdo a los eventos internacionales y relacionándolos con las profecías bíblicas, podemos darnos cuenta que podemos comenzar a levantar nuestros ojos al cielo. Y Jesús dijo: el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos que cuando estas señales se conjuguen unas a otras y veamos lo que está pasando principalmente en el Medio Oriente, podemos saber en qué época nos encontramos de la historia bíblica de Israel. Veamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4, de qué forma los profetas del Antiguo Testamento se refirieron al reino mesiánico en la tierra que sería establecido en Jerusalén. Cuando Cristo venga, vamos a ver que ahí va a ser la capital del mundo entero. La ciudad que es ahorita la manzana de la discordia se va a convertir en la capital donde Jesucristo con el rey David, porque el rey David va a ser el vicerregente de Jerusalén. Ahí va a ser el lugar del control. Dice Isaías 2, versículo 2 en adelante: acontecerá que en lo postrero de los tiempos, Asharit Yom, es una frase en el hebreo que siempre significa en los tiempos finales. En los tiempos finales, en la historia final humana. En ese tiempo será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados
y correrán a él todas las naciones. Escuchen, vamos con calma. Cuando Jesucristo venga, las naciones continuarán existiendo. Pero tal vez ya no se llame México, ni Guatemala, ni Honduras, ¿verdad? Ni Chalco, etcétera, etcétera. O los pueblitos, ya no habrá ese tiempo, ni habrá las divisiones geográficas que existen ahora, ni los pleitos que existen ahora, pero habrá naciones. Y de acuerdo a la Biblia, ¿quiénes serán los presidentes de esas naciones? Dice, lo vamos a ver después en Daniel 7, creo que es 27 al 29, que nosotros los santos se nos entregará el gobierno de las naciones. Y por eso dice el Nuevo Testamento, no canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo recogerán lo que han sembrado. No te canses, no te desanimes, las tinieblas cubrirán el mundo. Ahorita estamos viendo una oscuridad tremenda que nos rodea por todos lados, pero viene la luz, viene el Salvador, viene Jesucristo, está prometido por los profetas. Él con sus palabras, él mismo dijo, voy a regresar por ustedes. Y esto es lo que nos tiene que animar. Ya se va a acabar todo, ya deudas, problemas, enfermedades, lágrimas, cánceres, ¿verdad? Divorcios, homosexualismo, todas estas cosas que el ser humano ha querido enfrentar sin Dios y que nos ha llevado a autodestruirnos, está a punto de cumplirse de acuerdo a la Biblia. Y dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. O sea, vamos a ir ahí a seguir aprendiendo. O sea que cuando muramos, todavía vamos a pasar, quién sabe, en la eternidad, pero quiero decirles algo. El día que un ángel o un querubín o un ser humano no tenga ya preguntas, en ese día eres Dios. Porque la omnisciencia, que es la característica de que Dios todo lo sabe, no la comparte con nadie más que con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces siempre, nunca dejaremos de ser estudiantes del conocimiento de Dios. Nos falta tanto por aprender. La revelación de la Biblia, estamos rascando en la orillita nada más del vasto conocimiento y la profunda sabiduría de Dios. Estamos, dice en 1 Corintios 13, conociendo como a través de un espejo. Somos como niños ahorita de 3 o 4 años de edad, que llega Einstein y le dice al niño, escribe E igual a mc al cuadrado, y el niño dice, no le entiendo. Y como dijo Don Teofilito, ni le entenderás. ¿Por qué? Porque aunque tienes el mismo cerebro de Einstein y es el mismo cerebro humano, tu cerebro no está desarrollado para poder asimilar un conocimiento físico matemático. Y así nosotros, ahorita nuestro cerebro no está desarrollado lo suficientemente para poder entender el plan y la sabiduría de Dios, como por qué permitió Dios el mal. ¿Por qué permitió que Lucifer se rebelara? ¿Por qué permite las inundaciones? ¿Por qué permite los temblores? ¿Por qué permite todo lo que está pasando Dios? Y bajo estas circunstancias, los ateos concluyen, no existe Dios, porque para mí, mi Dios al que yo me quiero crear, y de acuerdo al Dios que yo quiero que sea así como sea, no hubiera permitido estas cosas. Qué soberbia, ¿verdad? Qué soberbia. O sea, mira Dios, bájate de ahí y siéntate ahí, le dice el ateo, ¿verdad? Ahora yo te voy a acusar. ¿Por qué hiciste esto? A ver, contéstame. Contesta Dios, semejante renacuajo, cerebro de hormiga. ¿Cómo te atreves? Ya, olvídate, es una lógica elemental, es una racionalidad completamente normal que una persona sepa, si existe Dios y Él es el creador de todas las cosas, forzosamente, como dijo Agustín de Hipona, forzosamente es imposible que en la limitación intelectual que yo tengo lo pueda comprender. Entonces, ¿cuál es la posición que la Biblia nos llama a tomar? Que seamos humildes y que caminemos poco a poquito y permitamos que Él nos revele lo que Él cree que podemos recibir. Así me encuentro muchos hermanos. Me encanta ir con estudiantes. Hace poco estuvimos mi esposa y yo en
Cristo para las Naciones ahí en Dallas y a dar un curso de profecías. Y me encanta estar siempre con los estudiantes. Y los estudiantes siempre se paran y, ¿me puede explicar la predestinación? ¿Y qué significa la adopción? ¿Y por qué esto y el otro? Y siempre les contesto, ¿en qué año vas del seminario o del instituto? Tengo 3 meses, hermano. Bueno, espérate que llegues al tercer año, cuarto año, para que tengas un poco más del conocimiento sistemático de las profecías y de la Biblia. Y entonces vas a entender la predestinación, vas a entender muchas cosas que ahorita tú exiges conocer sin entender que tu cerebro no está lo suficientemente desarrollado por el Espíritu de Dios para recibir esta información. Por eso cuando murió Cristo en Lucas 24, ¿verdad? Los discípulos iban caminando ahí en Maús y ¿qué pasó? Pues nada, que Cleofas, ¿verdad? Pues que el Mesías se fue y pues quién sabe qué es lo que está pasando. Y Jesús se les aparece junto. ¿De qué están platicando? Y le contestan los discípulos, pues por ahí dicen, ¿verdad? Que el Mesías y que esto y que el otro y que iba a venir a establecer el reino. Y les contesta Cristo, cabezones, cabeza de melón y de sandía los dos. ¿Por qué no entendieron lo que en ese tiempo quería yo que entendieran? Que primero el Cristo tenía que sufrir y que las profecías se tenían que cumplir. Y entonces dice la Biblia, y entonces les abrió el entendimiento para que pasaran a la universidad. Estaban en la prepa y no podían pasar a la universidad porque el último de prepa no lo podían entender. Entonces hasta que pasaran el examen de la preparatoria podían pasar a la universidad. Y entonces ya los discípulos, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo a ayudarlos a comprender más, porque sin el Espíritu Santo no entendemos nada absolutamente. Ahora vayamos a Lucas y veamos también que en el Nuevo Testamento, Ana, una profetisa bajo el Antiguo Testamento, Lucas capítulo 2, vean ustedes cuando Cristo nace, lo que dice acerca de la restauración del reino. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, ya muy viejita, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella ya también le había heredado todas las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, y cuando nace Cristo, la expectación era grandísima. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Pero desgraciadamente no podían ubicar que primero era la cruz y después la redención. Y ahí fue por eso Judas, desde que se unió al grupo, ¿verdad? Sabemos que Judas nunca fue salvo, nunca tuvo la salvación. No es que haya perdido la salvación, nunca la tuvo. Judas siempre tuvo motivos equivocados para que cuando Cristo estableciera el reino, él fuera el secretario de Hacienda y Crédito Público. Él quería la tesorería. Y eso es lo que él perseguía, ¿verdad? Un puesto, perseguía poder. Entonces, siempre fueron sus intenciones equivocadas. ¿Por qué? Porque sabemos, dice la Biblia, que ya andando con ellos, era el ratón de los discípulos. Se clavaba, se robaba lo que había en la bolsa, lo que las ofrendas les daban a Cristo para que seguir comiendo y donde se iban a esperar. Y era un ladrón, Judas, desde antes de traicionar a Cristo. Y ahora vamos a Lucas y veamos en el capítulo 19 de Lucas, en este mismo evangelio, en Lucas 19, que después de la resurrección de Jesús, los discípulos que caminaban hacia Emaús, vean ustedes la desilusión que tenían. Veamos primero Lucas 19, versículo 11. Y dice así, Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios, aquí está otra vez, la pregunta que le hicieron en la ascensión, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Entonces vemos cómo estaban los mismos discípulos esperando que venciera el gobierno romano, que de algún hecho milagroso derrocara al César y que los judíos conquistaran Roma y establecieran el reino de Dios. Estaba muy nebuloso todavía su entendimiento. Y vamos rápidamente a Lucas 24. Y dice en Lucas 24, cuando ya van caminando con Jesús, dice el versículo 21. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, 3 días después de que Cristo había muerto y había sido enterrado, 3 días después los discípulos continuaban sin la comprensión espiritual del programa de Dios. Y entonces más adelante dice en el versículo 25, entonces Jesús les dijo: insensatos, tardos o lentos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, los discípulos y la mayor parte de la gente que se metió a estudiar el Antiguo Testamento fracasaron en descubrir que todas las profecías del Antiguo Testamento, las ofrendas, el tabernáculo, el sacerdocio, todo absolutamente era Cristo. Cristo desde el Génesis. Desde el Génesis todo hasta el Apocalipsis, la línea que recorre los 66 libros de la Biblia es el plan de salvación de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Pero todo tiene un punto, la A, la B, la C. Nos encontramos ya casi a punto de la Z. Estamos ya a punto de ver el plan de Dios consumado que va a continuar con el reino de Dios y nosotros cuando Jesucristo regrese. Entonces, los discípulos, cuando le preguntaron en Hechos, nuestro pasaje, ¿restaurarás el reino de Israel?, no sabían en qué tiempo debería de venir el reino espiritual. Ahora, ¿por qué hicieron esta pregunta? Porque relacionaron, repito, la venida del Espíritu Santo con el establecimiento del reino. Porque ellos decían, si el Espíritu Santo viene y va entre nosotros, ahí es cuando nosotros comenzamos a reinar. Sin embargo, estaban completamente equivocados. No entendieron el intermedio que tendría que ver antes de que Jesucristo regresara. Veamos en segundo lugar la confirmación del regreso de Jesús. Número 2, la confirmación del regreso de Jesús. Ya vimos que Cristo no rechaza la pregunta: ¿cuándo restaurarás el reino? Él no les contesta respecto a esto, sino que deja abierto el tiempo de su regreso. Vayamos a Hechos 1, nuestro pasaje, versículo 7. Y la respuesta de Cristo es la siguiente: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pongan mucha atención, esto es muy importante. La palabra tiempos es la palabra griega cronos. Cronos, C-H-R-O-N-O-S, cronos. Y de ahí viene la palabra cronología. O sea, en la cronología es de qué forma la historia se va desarrollando. Y la palabra sazones es la palabra griega kairos, que es un tiempo específico. Entonces, Dios nos está diciendo que a nosotros no nos toca, ni por más que querramos poner el orden, las profecías, no las vamos a entender hasta que el Espíritu Santo, en ese tiempo, en ese kairos, cuando llegue el momento en que Él considere que debemos entender, nos va a iluminar para entender en qué tiempo nos encontramos. ¿Me van siguiendo con cuidado? Esto es muy importante porque vivimos un tiempo donde por todos lados están surgiendo falsos profetas, falsas profecías, que la tierra, viene un temblor a la tierra en septiembre,
que California se va a desprender con la falla de San Andrés. Oye, ¿quién no sabe eso? O sea, todo el mundo sabe que tarde o temprano el terror en California está por venir. Entonces, no está profetizando ni diciendo nada nuevo, está adivinando, ¿verdad? Pues que la presidenta de Ecuador va a ser una mujer y no fue una mujer. Pues que el presidente de México va a hacer esto. Que de este país, del Sudamérica, van a surgir ríos de agua viva y va a ser la nación que va a guiar a todas las naciones del mundo. Oye, Maclovio Johnson Smith, ¿está en tu Biblia eso? ¿Saben una cosa? Dios es el único que conoce el futuro. Amén. Él es el único, por eso pone Él en orden el futuro. Cuando una persona trata de profetizar creyendo que profetizar es anunciar otras cosas que no estén en la Biblia, esa persona se ha endiosado. Y por eso la sentencia tan grande del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 18, que si un profeta dice algo que no se cumpla el 100%, es un falso profeta. No el 99.9%, se tiene que cumplir el 100%, si no queda descalificado como profeta. Y por todos lados ahorita oímos que esa persona, te profetizo que te vas a casar con una persona, con una chava que va a llegar con vestido verde a la iglesia. Y Dios me dijo que voy a ser tu padrino. Y Dios me dijo estas cosas que para ti, etcétera, etcétera. Es el tiempo precisamente que estamos viviendo donde Satanás, aunque no sabe el kairos, Satanás conoce la cronología. Sabe, dice Apocalipsis 12, que le queda poco tiempo. Pero no sabe el momento exacto ni los ángeles de cuando Cristo va a venir por nosotros. Pero como Satanás intuye que se acerca de acuerdo a los eventos y el regreso de Israel, y ahorita el movimiento islámico tratando de gobernar, volver otra vez a levantar el califato y el imperio otomano turco en el Medio Oriente. Como él sabe estas cosas, Satanás, aunque no el tiempo exacto, está tratando de engañar a la iglesia para que perdamos la brújula. ¿Qué es lo que está ahorita ante nuestros ojos? 25 naciones casi en el mundo legislan algo que es abominable. Ante nuestros ojos estamos viendo que los gobiernos civiles del mundo han perdido la brújula, los gobernantes. Y han perdido la brújula completamente. Se les ha olvidado que la base, el cimiento, la piedra angular de cualquier sociedad, como dijo Napoleón Bonaparte cuando fue coronado emperador de Francia, es la familia. Las familias forman las sociedades y las sociedades sin familias no pueden sobrevivir. Y nos encontramos en ese punto de la historia donde el fundamento principal, el síntoma más grande de descomposición social es la destrucción de la familia. Imagínense nada más, como le dije hace algún tiempo a una pareja de gays, y tenemos que amarlos, ¿verdad? Porque amamos a la persona, acuérdense de eso, ¿verdad? Tengan cuidado que porque es gay, fuchi, la verdad te vas a ir al infierno, ¿no? ¿Verdad? Hay que hablarles de Cristo y salvar a los que más se pueda. Yo no sé cuántos hay que rescatar, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero como personas hechas a imagen y semejanza de Dios, tenemos que amarlas sin estar de acuerdo con el estilo de vida que han abrazado. Entonces, como yo le dije a una pareja algún día, hace muchos años, de gays, les dije, vamos a dejar a un lado la Biblia. Imagínense si la sociedad se entrega donde acabamos hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿quiénes van a traer los hijos al mundo? Cuando tú quieras hijos, ¿a quién se los vas a pedir? ¿Verdad? ¿A quién se los vas a pedir? Pues a alguna pareja normales. Entonces, ahí mismo tú me estás mostrando que es completamente antinatural. Y esta es la situación que prevalece, es que ya no entienden entre el bien y entre el mal. Ya perdieron la brújula hacia dónde se dirige el barco. El barco se dirige a los arrecifes. Pero sin una brújula no puedes navegar, y la brújula es el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Esta es nuestra única luz, las Escrituras. Este es el manual para saber a dónde vamos. Cómo gobernar la familia, cómo gobernar el matrimonio, cómo gobernar la sociedad. Es la única luz que tenemos, la Biblia. Por eso el ataque diabólico
sangriento contra la Biblia es cada vez mayor, contra el cristianismo y contra todo lo que signifique la cruz. Y viene el tiempo en que en Estados Unidos a los pastores que no casen a personas gays les puedan quitar la exención de impuestos o los puedan inclusive meter a la cárcel. Gracias que en México los pastores no tenemos ese problema, porque aquí ni el pastor ni un sacerdote católico casamos a nadie. Que te quede bien claro, aquí en México el que te casa es el juez por lo civil, y cuando tú te casas por lo civil y el juez te extiende el certificado de matrimonio, estás casado ante la sociedad y ante las leyes de Dios. Y después, ya casado con el matrimonio y con el papel de lo civil, puedes venir a la iglesia, pero el pastor no te casa, solamente bendecimos el matrimonio. Pero para bendecir tu matrimonio tienes que estar casado por lo civil, porque nos tenemos que someter a las autoridades establecidas por Dios. Romanos 3. Entonces no hay tal cosa como matrimonio por la iglesia, para que lo entiendas como cristiano. No hay tal cosa como matrimonio por la iglesia en México. En Estados Unidos los pastores sí pueden casar. Y te casan en 2 minutos al vapor, así mira. Vete a Las Vegas y te casan en 1 minuto. Entonces, en esta confirmación de Cristo, ¿verdad? Les dice, a ustedes no les toca saber la cronología que solamente el Padre conoce en cuanto a los días y las fechas. Y veamos la confirmación de los ángeles. Dice el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, fue alzado. Cristo ahí ya está libre de la ley de la gravedad, ¿verdad? Ya la ley de la gravedad en su cuerpo glorificado de Cristo no lo atrajo sobre la tierra. Cristo comienza ya no a levitarse, ¿verdad? A vencer la ley de la gravedad y desaparece, comienza a subir hacia el cielo y desaparece ante sus ojos. Y en ese momento 2 ángeles, esto es precioso, siempre los ángeles en la Biblia tienen la forma humana. Siempre aparecen con forma humana. Y cuando el Espíritu Santo quiere retratar a Dios, lo retrata como ser humano también. Dice la Biblia, y vi a Dios sentado sobre un trono. O sea, un chango no se puede sentar, ¿verdad? Ni un monstruo se puede sentar. Entonces, si alguien se sienta, ¿verdad? Es porque tiene la conformidad del cuerpo de un ser humano. Entonces, siempre que la Biblia habla de los ángeles y de Dios, habla con una forma física igual a nosotros. Y por eso nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cristo, ¿cómo está en el cielo ahorita? ¿Qué forma tiene Cristo? De un hombre, de un ser humano. Y cuando vayamos con Él allá, vamos a tener la forma humana también nosotros, pero con cuerpos perfectos. Y vamos a acercarnos al Padre y vamos a ver, ¿verdad? Algo que ni siquiera hay ni un artista ni nadie puede imaginarse, ¿verdad? Cómo es Dios físicamente, porque nadie lo ha visto ni lo podrá ver hasta que estemos enfrente de Él. Entonces, estos ángeles se aparecen y los discípulos estaban así, ¿verdad? Con la baba que se les caía. El versículo 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿por qué Galileos, varones galileos, están mirando al cielo? Pongan atención, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros hacia el cielo, así vendrá, así como ven que subió, así va a bajar, como ustedes le están viendo subir al cielo. Es como si los ángeles les estuvieran diciendo, no se preocupen tanto de que se vaya, sino que tengan la seguridad que exactamente así como se fue, con ese cuerpo físico con el que Él se eleva, exactamente así vendrá cuando Él regrese. ¿Quieren ver el pasaje cuando regresa Jesús así? Vayamos a Zacarías capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Dice Zacarías 14, y vean aquí de qué forma se describe el regreso de Cristo. Versículo 4, Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, cuando Cristo
baje del cielo, se va a parar en el mismo lugar de donde se fue. En Hechos 1, el pasaje que estamos estudiando, Cristo se elevó en el monte de los olivos. Y cuando Él regrese, exactamente en el mismo lugar, va a colocar sus pies. Por eso se llama el monte de Sión. Y se afirmarán sus pies, y lo dice geográficamente, sin ningún lugar a dudas, en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando Cristo venga, se raja la tierra de norte a sur y de oriente a occidente, haciendo una cruz enorme. Y así Jesucristo desciende en el monte de los olivos. Y es interesante, no tenemos tiempo de ver todos los detalles, que cuando Cristo ahí se pare, pues ya viene un terremoto, lo que ustedes quieran, destruye al anticristo, y entonces Él se va caminando, Cristo se va caminando, venimos ya con Él, Apocalipsis 19, y nosotros va a ser la procesión que lo va a seguir, venimos con Él y vamos a seguirlo, y se va a ir caminando, nos vamos a ir caminando con Él hasta la puerta principal de Jerusalén. Y ahí va a entrar a Jerusalén. Y después de Jerusalén se va a ir a la ciudad de Petra, que está en Jordania, donde están escondidos los judíos a quienes Él les advirtió, Mateo 24, que cuando vieran estas cosas huyeran. Y las que están en la azotea dejen lo que está ahí, y ahí de las parturientas en el tiempo de la tribulación. Y este remanente que va a quedar de judíos es el que se va a esconder en Petra. Dice la Biblia en Isaías, lo vamos a ver después, y de qué forma Él los va a traer. Y regresamos a Jerusalén con Él, y entonces ahí Cristo, ya nosotros cuando bajamos con Él, ya fuimos juzgados, no por la salvación, sino por las obras en el arrebatamiento. En el arrebatamiento y entre la segunda venida hay 7 años. Muchos dicen que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo. No puede ser lo mismo, porque en Apocalipsis 19 dice que primero son las bodas del Cordero y después la venida de Cristo. Y las bodas del Cordero tienen que ser forzosamente en el cielo. Entonces, cuando bajemos de las bodas del Cordero, bajamos ya con Él, ya estamos casados con Él por toda la eternidad y venimos a establecer el reino milenial. Y cuando Cristo venga, dice Zacarías, que 1/3 de la humanidad va a estar viva. ¿Cuántos billones de personas somos ahorita? 7.4, ¿no? Más o menos, 7.4, 7.5 billones de personas hay en el mundo actualmente, de acuerdo a las Naciones Unidas. Cuando venga Cristo, 1/3 de estos 7.5 billones vamos a ser los sobrevivientes, o van a ser los sobrevivientes. Estamos hablando de que van a morir más de 4 o 5 mil o 4 o 5 billones de seres humanos en la Tercera Guerra Mundial. Simplemente en el cuarto jinete del Apocalipsis, 1/4 de la humanidad desaparece por la guerra nuclear. Y después en Apocalipsis 9, cuando venga la guerra del oriente, 1/3 parte más es muerta por la guerra nuclear también. Y las pestes y el hambre. Y cuando Cristo venga, ¿verdad? Ahí está la tierra, nuestros monumentos, nuestras ciudades, nuestros edificios. Y el que están haciendo ahorita en Kuwait, que es el más grande del mundo, y las Torres Eiffel, y todos nuestros doctorados, y todas las cosas que hicimos, absolutamente todo será convertido al polvo. Y lo único que sobrevivirá son las almas. Las almas es lo único que tiene valor a los ojos de Dios en este planeta. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Por eso cuando hoy veníamos platicando en la carretera mi esposa y yo, le decía yo, mira de qué forma los que llegan al poder, ya sea deportistas, artistas o políticos, al subir al poder se comienzan a descomponer. Porque ahorita hay un político, por ejemplo, en Estados Unidos, que es multimillonario, que puso a los mexicanos como suela de guarache.
Y me decía mi esposa, bueno, un millonario como eso, ¿qué tiene que estar buscando ahora ser presidente de Estados Unidos, verdad? Y le contesté, es que cuando una persona tiene todo el dinero del mundo y todas las mujeres del mundo como las tiene Salomón, el ser humano descubre que le sigue vacío. Entonces, esta persona multimillonaria podría vivir en las Islas Vírgenes, ¿verdad? En cualquier otro lado, ya disfrutando su dinero, pero ahora quiere poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca podrá estar satisfecho, aunque llegues a tener millones y mujeres, porque la felicidad se encuentra en salir de ti, dejar que Cristo entre a tu vida, para que te des cuenta que mientras vivas centrado en tus intereses, serás la persona más miserable, vacía y patética del mundo. ¿A qué vino Cristo, santos de Dios? ¿A qué vino Cristo? Vino a sacar de nosotros nuestro ego, a desarraigar de nosotros lo que somos y darle oportunidad que Él viva nuestra vida. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es el secreto de la felicidad. Todas las personas centradas en sí mismas, todas las personas que viven para sí mismas, son las personas más miserables que hay en este mundo. Y el secreto de la felicidad está en sacar de nosotros eso, ya no interesarme yo, ni mis intereses, ni mi imperio, ni mi gobierno, ni mi fama, ni que la gente me reconozca y el aplauso y papucho de papuchos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, como le pasó a Elvis Presley. Estaba leyendo el otro día en un reportaje de Discovery, un examen que hicieron los patólogos que hicieron la autopsia de este famoso cantante Elvis Presley, y llegaron a la conclusión que Elvis Presley llevaba 10 años, el rey del rock, 10 años con insomnio. No podía dormir. Entonces, ¿qué hizo? Pues recurrió a los tranquilizantes, al Seconales, Valium, etcétera, etcétera, Prozac, y comenzó a drogarse, lo mismo que le pasó a todos los artistas y muchos cantantes y muchos políticos. Entonces no podía dormir y comenzó a drogarse, a drogarse, a drogarse, y después se volvió estéril sexualmente. Su esposa se va con el mejor amigo de él y lo deja. Entonces él queda con todo el mundo, el aplauso, Elvis, sus carros con defensas de oro, etcétera, etcétera. Era la persona más vacía, se levantaba llorando, se quiso suicidar 2 veces. El rey del rock and roll, el que todo mundo quisiera ser como él. Y finalmente, ¿verdad? A las 2 de la tarde en su casa en Tennessee, se sienta en el baño a las 2 de la tarde, porque en el día era cuando dormía para presentarse en su show en Las Vegas. En la noche se sienta en el inodoro, todo desnudo, y da dos pasos y cae muerto ahí en el baño. A 4 horas después, una mujer que estaba cuidándolo y una enfermera van por él y ya estaba con rigores mortis, ¿verdad? Ya estaba morado completamente. Le hacen la autopsia, tenía el hígado al doble de su tamaño, tenía el colon al doble de su tamaño, su corazón completamente bloqueado, las arterias de tanta grasa y tanta arterioesclerosis. O sea, tenía ya contado los minutos de vida. Él, que tenía millones de dólares, miles de mujeres, fama y poder, es otro ejemplo que separados de Cristo nunca podremos lograr nuestra felicidad. Jamás. Vivimos para Él. Somos de Él. Y lo mismo le pasó a este pobre muchacho Michael Jackson también, ¿verdad? Otro pobre muchacho que tenía años. Yo no quiero ser negrito, se pintó de blanco, quién sabe qué hizo. Se quiso poner de blanco, ¿verdad? Traía un paraguas, traía toda su limusín cuidada y blindada contra las bacterias, que no le diera el sol, etcétera, etcétera. No podía dormir, con drogas y drogas y drogas. Después ya las mujeres, quién sabe en qué época le dejaron de gustar, se convirtió en un pederasta, comenzó a tener niños de 8 o 10 años de edad. O sea, era un completo degenerado sexual. El rey, después de Elvis Presley,
¿verdad? El rey del pop. Y así vemos las vidas de todas estas personas, Césares, los romanos, los grandes conquistadores, los grandes deportistas. Véanlos cómo acaban. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender que nuestra necesidad y la satisfacción de nuestra vida no la vamos a encontrar en nada de lo que nos rodea, sino arriba de nosotros? Para eso bajó Dios de arriba del cielo, para abrir sus brazos en una cruz y decir: este es el camino, sacrifícate por los demás. Vivan para los demás. No trates a las personas como objetos, porque vas a sufrir todo el daño que le hagas a una persona, a un bolero, a un mecánico, a un chofer, a un albañil, a una persona que tú consideres inferior a ti. Todo lo que tú hagas con esas personas lo vas a recibir 100 veces peor. Por eso la maldición no viene sin causa. Todo lo que le hagas a tus padres, no importa lo que sean tus padres, lo vas a recoger. Todas las deudas que tengas y no quieres pagar, las vas a recoger, porque lo que sembramos, recogemos. Tarde o temprano, Dios no puede ser burlado. Y cuando entendemos esto en la cabeza aquí de calabaza que tenemos, y comenzamos a abrirnos al Espíritu Santo para que verdaderamente comencemos a vivir una vida sacrificada por los demás y una comunión con Dios, vamos a descubrir la paz, la seguridad, la esperanza, el ánimo. Que se cayó el petróleo, pues que se caiga, que los ISIS en el Medio Oriente, pues que sigan conquistando, que los homosexuales, que el mundo va a estar peor y peor y peor, pero ninguna de estas cosas a nuestro alrededor entran ni nos quitan la paz, porque dentro de nosotros mayor es el que está que el que está fuera de nosotros. Somos más que vencedores. ¿Estás experimentando eso en tu vida? Antier, ¿verdad? Hace 4 días nuestra hija tuvo un problema estomacal y fuimos al gastroenterólogo allá en Toluca, y fue muy interesante lo que nos dijo. Dice: quiero decirles que es increíble la cantidad de personas con problemas cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera, etcétera, causadas por el estrés. Dice: el estrés hace que la acidez del estómago se crezca más y más. Entonces, cuando nos acostamos, el nivel del ácido y los jugos gástricos está así, y en la noche, que pasan 8 horas sin que tomemos alimento, la acidez del estómago se aumenta. Y por eso lo peor, nos dijo, lo peor que un ser humano puede hacer es no desayunar. Porque al no desayunar, esa acidez que se amontonó durante la noche, ahí se queda, y a las 10, 11, 12 del día crece más y comienza a minar los jugos gástricos y la flora intestinal. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Por lo que Cristo nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. El secreto de la salud es vivir en paz con uno mismo, acostarme con la conciencia tranquila y levantarme en la mañana. Y esto va aparte, ¿verdad? Si no quieres tener esa acidez en la mañana, líbrate del estrés, y aparte, tómate, me dijo en la mañana, nos dijo el gastroenterólogo, en la mañana un vaso de medio vaso de agua con 1 o 2 limones exprimidos. Yo pensé: oye, pero es irritante, son limones, ¿verdad? Irritante. Y me dijo: es lo contrario, es la ironía. El limón en ayunas te nivela el pH de la acidez del estómago. Y si tú lo tomas 1, 2 o 3 meses, la gastritis o la hernia hiatal desaparecerá. Pero junto con la paz, ¿verdad? Necesitamos vivir en paz. Santos, necesitamos paz. Necesitamos tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y solo la podemos tener confiando en las promesas de Dios, que Él viene pronto por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque continuaremos con este precioso estudio donde tú nos muestras la relación que existe entre tu ascensión y las profecías que aún no se han cumplido en tu iglesia
y con tu pueblo Israel, a quien no has abandonado ni has desechado. Gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza. Y tú no te cansaste de decirle a los discípulos: si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, entiéndanlo. La muerte es solamente un túnel que atravesamos para que donde yo esté, quiero que ustedes estén siempre conmigo, los que me han seguido, los que han pagado el precio, los que han creído que yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy pues a preparar lugar para vosotros y mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esta paz es diferente a la que el mundo busca. Es una paz que solo viene del Espíritu de Dios y que pueden tener y disfrutar todos aquellos que están en una correcta relación conmigo, dice el Señor. Gracias, Señor, por Cristo en la cruz. Gracias, Jesús, por habernos dado el ejemplo, por habernos revelado el secreto de la felicidad, que es en sacrificarnos por los demás, en vivir por los demás, en abandonar nuestros intereses, en despreocuparnos de nosotros mismos, en entender que estamos en un mundo necesitado que grita desesperadamente auxilio. ¿Dónde está la luz? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Quién es el verdadero líder? ¿Cuál es la verdadera religión? Y tú nos has revelado estas respuestas para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó para darnos la esperanza de vivir con Él. En este momento, cualquiera de ustedes y los que nos escuchan por el internet o por las redes sociales que quieran entregarle su vida a Cristo, abre tu corazón y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, porque he violado tus leyes. No tengo la comprensión que necesito para vivir y entender tu voluntad. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En tu precioso nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén. Profecías de los últimos días. Esta es la segunda parte de esta serie y estamos precisamente a la luz y la relevancia de todo lo que está pasando alrededor en las naciones. Venir a este libro maravilloso que es la Biblia, no al libro de Nostradamus, ni del Islam, ni de los judaísmos, ni del hinduismo. Ninguno de los libros sagrados que existen alrededor de la Biblia contiene las profecías tan exactas y la sobrenaturalidad que la Biblia nos ofrece para que el que quiera tener oídos, que oiga. Porque si ya no creen a esto, como dijo Jesucristo, ya no creerán ni aunque alguien se les aparezca de entre los muertos. Abran su Biblia en Mateo capítulo 24 y estamos viendo que Jesucristo contestó algunas preguntas que le hicieron antes, ya esta es la víspera ya de su muerte, que los discípulos estaban concentrados en estas preguntas. Y en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, esta profecía se cumplió 70 años después de que lo crucificaron, cuando el general Tito, con una legión romana, llegó a Jerusalén
enviado por Vespasiano, su papá, el emperador romano, y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén. Y desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, Israel vivió dispersado en la diáspora por todas las naciones. Los corrieron de España en 1589, cuando la expulsión tremenda, los corrieron de Francia, los corrieron de Europa. Por todos lados, casi 2000 años los judíos vivieron dispersos. Y hasta 1948, que regresaron a su tierra, el reloj profético de Dios se comenzó otra vez a echar a andar, porque las profecías finales de la Biblia no podían comenzar a hacer una realidad hasta que Israel regresara físicamente a su tierra. Entonces Cristo les profetiza que ese templo, ¿verdad?, tan maravilloso que admiraban, con alfombras persas y candiles franceses y quién sabe Herodes cuántas bellezas arquitectónicas puso al templo, no quedó piedra sobre piedra. Y estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, observemos las preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de cuando tú regreses, de tu venida? Y 3, ¿qué señal hay de que el fin del mundo o el fin de la historia ya se acerca? Vemos que en respuesta a estas preguntas, Cristo comenzó a describirles algunas señales que a continuación vamos a mencionar, como guerras en gran escala, pestes, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio, y el amor entre los cristianos poco a poco se iba a desvanecer. Además, el evangelio sería predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. En el versículo 8, Cristo les dice que esto sería el principio de los dolores. O sea, no existe ninguna duda de que nos encontramos en el 2015, en el siglo XXI, en el principio de los dolores. Nunca en la historia, como en el siglo XX, se juntaron las naciones para combatir unas contra otras en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. 1914, 1917, 1939, 1945. Después de las dos guerras mundiales en el siglo XX, siempre ha habido guerras en la historia, pero nunca como Jesucristo lo profetizó, nación contra nación, o sea, unos contra todos. Y además vemos nosotros que hubo más de 270 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Liga de las Naciones, que se conformó después como la Organización de las Naciones Unidas, se unieron para tratar de evitar una tercera guerra mundial. Y ahorita, en septiembre del 2015, el mundo se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Y como foco y el centro del conflicto es el Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. Que la tercera guerra mundial se llevaría a cabo y tendría su origen en la región geográfica donde ahorita es una olla hirviendo: Siria, Irak, Irán. Hace 3 días los rusos están comenzando a enviar helicópteros y jets a Siria, porque el gobierno de Rusia tiene que apoyar el gobierno del presidente sirio Assad. Porque Rusia tiene que defender a que no derriben a Assad. Y la razón por la cual hay esta guerra civil ahorita en Siria es la razón por la cual, escuchen, más de 4 millones de refugiados están por todas las naciones de Europa huyendo. Con lo que traen en la mano nada más, con sus niños, con 2 o 3 naranjas, ni colchón, ni cama, ni cojín, nada absolutamente, ni una cuenta del banco, ni $3, con lo que pueden. Millones ya. Austria y Hungría tuvieron ya que cerrar las fronteras. Ya no les caben los refugiados. Inglaterra va a recibir 25,000, Alemania va a recibir 20,000, Estados Unidos va a recibir 10,000. Los únicos que no quieren recibir refugiados son los países árabes, que son sus hermanos. Arabia Saudita le cerró la puerta a 0 refugiados. Qué increíble, ¿verdad? Que esto esté sucediendo en el pleno siglo XXI. ¿Y saben ustedes lo que significa esto? Que todos estos millones de refugiados
que están entrando a Europa, principalmente, la mayor parte de ellos musulmanes. Hay una infiltración de ISIS, como no se imaginan. Estados Unidos va a recibir a 10,000. México, ¿verdad? Ya tenemos suficientes los que entran por Guatemala y los que llegan de otras, de Centroamérica, que quieren llegar hasta Estados Unidos. Pero lo que significa esto es lo que la Biblia dice. Hace 4 o 5 años, por cada europeo que nacía, nacían 7 musulmanes. O sea, se reproducen como conejas las musulmanas. Y lo hacen a propósito. Ellas no tienen métodos anticonceptivos, ni mucho menos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Todo esto para que ustedes comiencen a asimilar el panorama del mundo que estamos viviendo. No es el mundo de Chapultepec nada más. Hay que cobrar conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo para que la Biblia pueda cobrar relevancia y podamos entender que Dios quiere que nosotros no seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Pero muchos no saben, ¿verdad? No salen de sus telenovelas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Europa en 10 años será un continente musulmán. En Inglaterra hay más iglesias musulmanas, mezquitas, que iglesias cristianas y católicas. Nada más en Inglaterra. Compraron todas las iglesias cristianas y evangélicas, la mayor parte que existen en Inglaterra y en el Reino Unido. Ahora, ¿qué pasa si Europa se convierte en todo musulmán? Es interesante que la Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir de la región de Siria e Irak en el capítulo 8 de Daniel. Los que estamos estudiando Daniel lo hemos comenzado ya a descubrir. El anticristo no va a surgir de España, no es el príncipe Felipe, ni Barack Obama, ni es el Papa, etcétera, etcétera. El anticristo va a surgir entre Siria e Irak. Y el anticristo va a ser judío musulmán. ¿Cómo está eso? Había un debate hace 3 o 4 años. A mí que me ha gustado siempre escudriñar la escatología bíblica, o sea, las profecías. Mis hermanos teólogos, escatólogos, la escatología es la rama que estudia en la teología las cosas finales. Escatos, fin, logos, tratado, conocimiento. Entonces, cuando hablas tú de un escatólogo o la escatología, es lo que se estudia de los tiempos finales. Entonces, estábamos estudiando hace 4 o 5 años todavía de que el anticristo, por ejemplo, decían, bueno, dice la Biblia en Daniel 11, 35 y 36 al 38, que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Número 1, está comprobado que el anticristo tiene que ser un homosexual. Él no va a tener tiempo ni siquiera a las mujeres. Va a ser un homosexual el anticristo. Número 2, dice también en Daniel 11, 35 en adelante, que el anticristo no hará caso de los dioses de sus padres, porque es la palabra Elohim en el original hebreo. Entonces, no, es que el anticristo tiene que ser judío. Y Génesis 49 dice que saldrá de la tribu de Dan, porque es como serpiente que hace caer al caballo. Entonces, hay infinidad de versículos que apuntan a que el anticristo era judío, pero también hay cantidad de versículos, y aquí es donde viene la discrepancia, de que al anticristo se le llama en Isaías 10, en Isaías, otros capítulos, en Ezequiel, se le llama el asirio. El asirio se le llama al anticristo. Entonces, ¿cómo podemos compaginar? Fíjense lo que es de maravilloso la Biblia, ¿verdad? Tenemos una pieza, un rompecabezas, pero asirio o judío, no puede ser las dos cosas. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que aparece otra cosa que sí puede ser. ¿Por qué? Hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel a Siria en el año 722 antes de Cristo. Síganme con cuidado. Desde el año 722 antes de Cristo, estamos hablando de hace 2722 años hasta la fecha, esas 10 tribus de Israel se mezclaron con el mundo entero. Y por eso hay ahorita muchos en México que sin saberlo son de ascendencia judía. El apellido Pérez, por ejemplo, es judío. Díaz, González, los EZs tienen mucha relevancia con el Medio Oriente. Y hay italianos judíos, hay nicaragüenses, sin que lo sepan ellos, hondureños. Hay negritos en Etiopía judíos. Entonces, el judaísmo no es solamente las personas que están en Israel, porque las 10 tribus se mezclaron con el mundo entero. Y fue precisamente en Asiria donde está el conflicto ahorita.
Entonces el anticristo tiene que ser forzosamente judío, pero al mismo tiempo musulmán. Porque para que él gobierne Europa, y si en 10 o 15 años Europa es un continente musulmán, nadie va a obedecer al anticristo con otra religión. Además, en Apocalipsis 20, versículo 3 y 4, dice que el anticristo va a decapitar a las personas y la única religión que le corta la cabeza a la gente son los musulmanes, el Islam. Y es precisamente lo que Baghdadi, el jefe de ISIS, ahorita en Irak, está haciendo, decapitando a todas las personas. O sea, ¿qué instrumento usará el anticristo? No va a usar la silla eléctrica, no va a usar el fusilamiento, no va a usar la horca. Para los que se nieguen a sellarse con el 666, el anticristo va a usar la decapitación. Y es interesante que se acaban de comprar más de 1 millón de guillotinas en Europa. Y Estados Unidos adquirió 125,000 guillotinas en los últimos 2 años. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Todo se está completamente conformando, tal como la Biblia lo profetizó. Y Cristo quiere, a través de estas señales que estamos estudiando, y va a ser maravillosa esta serie, que veamos con versículo por versículo, con lupa, con microscopio, examinando la relevancia de los acontecimientos internacionales, buscando en la Biblia si coinciden con las profecías bíblicas, para unir las piezas del rompecabezas, para tener un panorama mucho más claro, para que podamos entender en qué tiempos nos encontramos. Y no son tiempos de temor, son tiempos donde al saber que está más cerca que nunca nuestra redención y que Jesucristo ya no tarda, es más rápido de lo que nos imaginamos, viene por nosotros, hagamos firme nuestra vocación y elección. ¿Verdad? Nos acerquemos más y más al Señor. Ahora bien, no cabe duda, como decíamos, que estamos en el principio de dolores. Para retomar lo que iniciamos. ¿Por qué nos encontramos en el principio de dolores? Bueno, dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, se levantarán políticamente naciones unas contra otras y se levantarán grupos étnicos. Es increíble que la religión del Islam, que está dividida en 2 ramas, los sunis y los chiitas, que descienden los dos de Mahoma del año 630 después de Cristo. Los sunis creen que ellos son los herederos de Mahoma, directamente a través de la línea física de Mahoma. Los chiitas creen lo contrario, que ellos por herencia o por autoridad se puede designar al descendiente de Mahoma. Entonces, por eso el Islam está dividido en 2 ramas. Y ahorita los sunis interpretan el Corán y dicen que el Corán dice que hay que matar a los infieles. Esta es la segunda parte del Corán, la toman literalmente, y así Mahoma lo escribió antes de morir, porque la primera parte del Corán, los suras, en lugar de versículos se llaman suras en el Corán, dice Mahoma que hay que vivir en paz. Entonces tú encuentras musulmanes, ¿verdad?, de la religión del Islam, que pisan lof, o sea, no se meten con nadie, ellos cumplen, ¿verdad?, están en contra del radicalismo islam. No todos son tan radicales como los musulmanes que derribaron las torres de Nueva York en el 2001, el 11 de septiembre, etcétera, etcétera. Pero aquí en el Islam encontramos esto precisamente, ¿verdad?, que los infieles son todos los que no sean musulmanes. Y ahorita los sunis, increíble, están matando a sus propios hermanos chiitas. O sea, tú tienes que ser suní, porque si no te mueres y te decapito. Y en Irak y en Saudi Arabia hay muchos chiitas. Y todo el norte del Medio Oriente, la mayoría son sunis. Entonces los sunis, encabezados por Baghdadi, están avanzando hacia Irak para matar a todos los chiitas, hermanos. O sea, ahorita Israel está aquí en el centro del huracán. Y es increíble que todo alrededor de Israel, ahorita se están matando sus enemigos entre ellos. Todos los enemigos de Israel se están matando entre ellos ahorita. O sea, en la misericordia Dios lo ha permitido.
Y el punto final al que llegamos, que estamos en principio de los dolores, es lo siguiente. Gracias a la guerra civil de Siria, hay 4 millones de refugiados. Entonces, ahorita el secretario de Estado John Kerry acaba de entrevistarse con el jefe de las fuerzas militares de Rusia, diciéndole, oye, por favor, compadre, vamos a tratar de quitar a Assad, el presidente de Siria, porque ya el mundo está invadido de refugiados. ¿Qué vamos a hacer? Europa no tiene ahorita el capital. Ahorita el dólar es la moneda más fuerte del mundo, ahorita en el siglo XXI, en el año 2015. El yen se devaluó, la libra esterlina se devaluó, el euro se devaluó y ahorita los bancos americanos son los más fuertes otra vez económicamente. Más todavía que China, que tiene la mitad de los dólares guardados porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Entonces Kerry le dice al jefe militar de Rusia, oye, vamos a quitar a Assad. Y entonces ellos le contestan, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Si quitamos a Assad, vamos a quitar la base naval más grande que Rusia tiene en Siria. Y Siria necesita el contacto con el mar Mediterráneo porque de otra forma no tiene ningún otro acceso. Si tú ves en el mapa, Siria no tiene acceso más que a través de Rusia, para poder tener una flota de portaaviones y de destroyers. Y el mar Egeo que está cerca de Ucrania. Entonces, quitar a Assad es bloquear a Rusia y sus intentos de volver a resurgir el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, a Rusia lo respalda China. Y Rusia y China forman parte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las naciones más influyentes. Entonces, ahorita el Consejo de la ONU está gobernado por Rusia, China e Irán. Porque Rusia sigue también apoyando a Irán. E Irán apoya y sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista que se encuentra en el Líbano. Y ahorita es un relajo completamente el Medio Oriente y nos encontramos con millones de migrantes. Prenda la televisión ahorita a las 24 horas del día. Te parte el corazón, te parte el corazón. Los niños ahogándose en el mar, se suben a una lancha para ir en el Mediterráneo para escaparse de Siria, etcétera, etcétera. Y como nada más caben 10 o 15 en la lancha, a los que no sirven los ahogan. Porque si no, la lancha se hunde, no puede aguantar más de 15 personas o 20 personas. Y vemos a los niños flotando ya en el mar, sacrificando a los niños, porque no quieren que los niños vengan con ellos, para que los niños no sufran el hambre que van a sufrir como refugiados en Europa, porque Europa no tiene que darles para comer. Este es el siglo, damas y caballeros, que en el siglo XX los ateos dijeron, la tecnología y los descubrimientos científicos y tecnológicos que el ser humano ha alcanzado en el siglo XX son los que compondrán el mundo y la ciencia es nuestra diosa y junto con el dinero y el sexo. Y no han pasado más que 15 años en el inicio del siglo XXI donde el hombre se encuentra haciendo el ridículo como administrador del planeta Tierra. Los políticos han perdido completamente la brújula, la moral está por los suelos, el mundo está confundido, la pobreza aumenta y se voltean contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están tus pecados? Como dice en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? No le eche la culpa a Dios de vuestras pasiones que combaten unas con otras dentro del corazón. Porque dentro del corazón del ser humano hay ambición, hay envidia, hay codicia. De tener más terreno, de combatir a esto, de tener mi imperio, de vivir para mí, para mis intereses. Y esta es la razón por la cual el mundo tiene que llegar al nivel que la Biblia profetizó hace 2000 años. Y es el mundo que estamos viviendo. Y es la oportunidad más grande que tenemos porque para esta hora nacimos. Para esta hora ha llegado la iglesia para hacer luz. Ahorita tu familia, en tu escuela, en tu bufete, en tu taller mecánico, en tu consultorio médico, en tu trabajo, ahorita toda la gente que tienes a tu alrededor están en tinieblas, viven en tinieblas, en la inmoralidad, en la confusión política, filosófica, religiosa. Y es el momento que levantes la luz, que alumbremos, somos la luz del mundo. La iglesia tiene que despertar, tenemos que entender cuál es nuestra misión. No es venir aquí este domingo nada más bajo 4 paredes y estar aquí calentando en la silla y de lunes a viernes ni siquiera te acuerdas de la Biblia ni de Dios, ni a nadie le hablas de Cristo desde que te convertiste. No has ganado ni una sola alma para el reino de Dios.
¿Y así esperas irte en el arrebatamiento de la iglesia? Muchos me dirán, Señor, Señor. Acuérdate eso en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor. Hablamos en lenguas. Hasta ruso hablamos. Hicimos señales. Hicimos milagros. Y les dirá el Señor, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no son por los dones por los cuales nos conocemos por el fruto, no por los dones. Los mormones hablan lenguas, los católicos hablan lenguas. No vengas a pantallar con que hablas en lenguas. Si lo tienes, gracias a Dios, pero no es una evidencia completa, porque pueden ser también lenguas demoníacas. Hay las de Dios originales y el diablo también las puede producir. Los hindúes hablan en lenguas, los santeros en Cuba hablan en lenguas. Entonces no nos confiemos que porque tenemos dones y que esto y que el otro. Se me apareció Juan Gabriel anoche y se me apareció por el amor de Dios. Perdón, Gabriel. Le quitamos el Juan, ¿verdad? Vean ustedes en Juan capítulo 16. Denle vuelta ahí a Mateo. Está Lucas y tenemos a Juan 16. Que el Señor se refiere a las señales de estos tiempos que estamos viviendo: tsunamis, terremotos, caída de la bolsa, caída del petróleo. Nunca el petróleo había caído al nivel en que se encuentra actualmente. Incendios forestales, contaminación de los mares, de los millones de litros de petróleos que el mar ya, ¿verdad? Las focas llegando a las playas muertas, los pelícanos muertos llenos de petróleo, las ballenas están metiéndose a la playa muertas también, tiburones ya están atacando toda la costa de Florida del lado del Atlántico, ya están viniéndose en las playas, cosa que no había sucedido. Están pasando cosas tremendas, temblores de 8, de 9 grados en la escala de Richter, etcétera, etcétera. Y todo este mundo en que nos encontramos, confusión política. Ahorita si juntamos a los políticos en el mundo, ¿verdad? Es increíble la cantidad de lunáticos que están gobernando muchas naciones, dictadores que están gobernando muchas naciones, tratando de instituir sistemas de gobierno que creen ellos que agarrando al pueblo y metiendo en una cárcel o haciendo una cárcel de la nación y oprimiendo al pueblo. Ese es el gobierno que deben de tener sin interesarles el beneficio de los pueblos. Así está el mundo en que vivimos y nosotros gritamos justicia. Anhelamos la justicia. Y por eso hay tantas manifestaciones de obreros, de enfermeras, de doctores en las calles. Justicia, bloqueamos esto y por el otro, ¿verdad? Porque el mundo está gritando, ¿quién va a poner orden en este mundo? ¿Quién? ¿Hasta cuándo va a durar esto? La Biblia nos da la respuesta. Dice Juan 16, versículo 21. Es Cristo hablando antes de morir y nos pone como ejemplo y analogía de lo que está pasando al parto de una mujer. La mujer cuando da luz, Juan 16, 21, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Todas las mujeres que en esta mañana nos escuchan comprenden perfectamente las palabras del Señor. El parto, el embarazo de una mujer es aproximadamente 9 meses. Por cierto, les comunico que el viernes nació el hijo de César y Carlita. Gracias a Dios. Los bendecimos desde aquí. Nació de 8 meses, entonces está en la incubadora, ¿verdad? Va a estar creo que esta semana, pero nació de la raza de los gigantes. Así está. Increíble, se parece a César en tamaño y en todo. Pero grandote el niño, ¿verdad? Nació sano, gracias a Dios, ¿verdad? Así que por eso no está con nosotros. Pero precisamente, ¿verdad? Las mujeres que están embarazadas se dan cuenta que ya en los últimos meses, antes o semanas antes de parir, comienzan los dolores. Y después los dolores se van haciendo más cortos y más cortos y más cortos. Se rompe la fuente, hay que llevarla rapidísimo al hospital porque el niño va a nacer. En este caso, ¿verdad? De Carlita, ¿verdad? Nació 8 mesino,
no fue 7 mesinos, 8 mesinos, le faltaba un mes todavía porque iban a ser en octubre. Entonces le tuvieron que hacer la cirugía o ¿cómo se llama? La cesárea. Gracias a Dios que salió perfecto el niño, está muy bien de salud. Ellos no se imaginan la felicidad que tienen ahorita. Les ha concedido Dios la petición de su corazón. Carlita es una guerreraza de Dios que luchó y luchó, nunca se dio por vencida y ahí está el premio, ¿verdad? De que Dios les ha dado. Ahora bien, así está el mundo. Los dolores van a aumentar en el siglo XX. Guerras y rumores de guerras. Llegamos al siglo XXI, confusión. Y cada vez vemos más y más y más dolores y terremotos y que esto y que el otro. ¿Cuántos estamos rodeados de falsos profetas? Han pululado en el internet, en las redes sociales, que Cristo viene el 12 de septiembre, que viene el 23 de septiembre, que había un terremoto en California el 15 de septiembre, que por las 4 lunas de sangre, por las tétradas, se iba a acabar el mundo ahora el 23 de septiembre, que es cuando termina la fiesta de las trompetas y comienza el mes de Yom Kippur o el de la expiación. Y estamos rodeados así, pero de cantidad de personas que están quedando como falsos profetas. En Costa Rica hay un pastor de mucho renombre que dijo que ya venía Cristo ahora en septiembre y comenzó a preparar a la gente, comenzaron a vender cosas, etcétera, etcétera, y comenzaron a que ya viene y puso una fecha. ¿Y qué es lo que va a pasar, verdad? Que cuando pase el tiempo y no venga Cristo, el mundo va a decir, ya ven, los cristianos son una bola de mentirosos. Ahí inclusive me achacaron que yo había dicho que viene en septiembre, Virgen de la Macarena. De una conferencia donde si viene Cristo, como ha cumplido las primeras 4 fiestas y faltan 3 fiestas por cumplir, que son trompetas, Yom Kippur, expiación y los tabernáculos, yo dije que cuando venga Cristo en el arrebatamiento es posible que esté relacionado con el mes de septiembre. No, pues me pusieron. El hermano Altucin dice que viene en septiembre del 2015. Tuvimos que desmentir en las páginas, ¿verdad? Dios nos libre, el día y la hora, nadie la sabe. Dios nos libre de poner una fecha. De que puede ser en septiembre o puede ser en Pentecostés, puede ser. Solo Dios lo sabe. Pero poner fechas es ya caer en falsas profecías. Entonces, esta es la forma como Cristo está definiendo el principio de dolores. Ahora, regresamos al versículo 6 de Mateo 24 y veamos el periodo de las guerras a la luz de la historia. Como les dije, en esta serie vamos a analizar con mucho detenimiento cada una de las señales que Jesucristo mencionó para no caer en confusión ni en falsas profecías. Dice el versículo 6 y versículo 7 de Mateo 24. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Ahorita, ¿quién puede negar que estamos viviendo que Corea del Norte amenazó a Corea del Sur? Que Rusia está invadiendo ahorita con helicópteros y jets a Siria. Que ahorita están peleándose Turquía contra los kurdos y los kurdos no están a gusto con ellos. Irak con problemas étnicos entre ellos y peleándose entre los árabes. Tratando de apoderarse los árabes de Yemen, que es la península arábica. Y encontramos todos los días conflictos de naciones que están peleándose, que China ya amenazó el mar de la China, a Tailandia, a Filipinas, a Japón, que porque esas islas son de China, y comenzó a sacar portaaviones. Ahorita China acaba de comprar el portaaviones más grande del mundo, la China, donde le caben casi 30 aviones supersónicos. Y con eso quiere controlar todo el mar de la China para que ninguna de las naciones pobres que están ahí como Hong Kong, Tailandia, y todas esas, Indonesia, Japón, no puedan ni hacer pío cuando China se apodere de esas islas. Por todos lados vemos esta ambición de ensanchar sus territorios de las naciones a costa de la esclavitud de otras naciones que ellos puedan conquistar. Lo que se llamó hace algunos años el famoso colonialismo. El colonialismo fue cuando Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos llegaron a la India, llegaron al Medio Oriente, ¿verdad? Y hasta que se independizaron estas naciones, fueron colonias de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos. Muy bien, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver entonces las guerras en primer lugar. En 1914. Del siglo pasado,
El asesinato de uno de los herederos de los Balcanes produjo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de matar a una persona. El asesinato de uno de los herederos de los Balcanes produjo el estallido de una Primera Guerra Mundial. ¿Quién hubiera pensado esto? Que un crimen iba a provocar un conflicto de caracteres catastróficos que duró 4 años. ¿Quién iba a pensar esto? Ahora, sobran ahorita, si la Primera Guerra Mundial fue producida por un crimen de una persona, ahora imagínense todas las barbaridades que muchas naciones están haciendo para producir una guerra donde nos podemos aniquilar en 30 segundos con tantas armas atómicas que existen. Esta era la primera vez en la historia humana, la Primera Guerra Mundial, que afectaba los 5 continentes del mundo. También por primera vez se usaron armas químicas en la Primera Guerra Mundial que costó la vida de 17 millones de personas. Después de esta guerra, la Primera Guerra Mundial, se formó la Liga de las Naciones con el propósito de evitar guerras posteriores. Sin embargo, después de 1917 pasaron muy pocos años hasta que en 1939 explotó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se levantó el Führer, Hitler, Adolfo Hitler, con su Partido Nacional Socialista Alemán, y le dijo, ¿verdad? Pues yo solamente tengo ganas, ¿verdad?, de ver cuántos alemanes hay en Polonia y en Checoslovaquia. Y entonces en Inglaterra, cuando se dieron cuenta que Hitler estaba tratando de avanzar y salirse de Alemania, pudieron discernir algunos ingleses, que, como Winston Churchill, que todavía no era primer ministro de Inglaterra, de que Hitler traía intenciones de apoderarse de Europa. Entonces Inglaterra mandó a un empresario que se llamaba Chamberlain, que era el primer ministro de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y llegó Chamberlain a entrevistarse con Hitler. Y entonces Hitler platicó con Chamberlain. Es exactamente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Y Hitler dijo, yo soy peace and love. Diles a los ingleses y diles a todos ahí en el Reino Unido que no hay problema, yo no voy a invadir Europa. Entonces Chamberlain regresó a Inglaterra con la bandera blanca, y todavía hay fotos de cuando baja el avión. Gloria a Dios, ¿verdad? No va a haber guerra, y todos los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Poquitas semanas después de que Chamberlain comenzó a decir que no iba a haber guerra, Hitler invade Polonia y Checoslovaquia. Y entonces comienzan los ingleses a pensar que Winston Churchill tenía razón y lo nombran entonces primer ministro. Y entonces Alemania invade Inglaterra, destruyó el 80% de la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Y Winston Churchill sale en Londres a caminar por todas las calles con toda la gente buscando a todos los heridos. Y entonces Winston Churchill junta a la aviación y combate o contraataca a los nazis. Y Hitler se asusta de darse cuenta que los ingleses tienen un poderío tremendo en la aviación. Entonces vemos nosotros de qué forma esta guerra mundial, ¿verdad? Tuvo que tener consecuencias gravísimas, donde murieron 6 millones de judíos. Hitler se olvida de Rusia, Hitler se olvida de Estados Unidos e Inglaterra, se junta con Mussolini en Italia y comienza a perseguir a los judíos, que en aquel tiempo ni nación, ni ejército, ni pistolas tenían los judíos. Y nadie entiende ahorita, los estudiantes de sociología, por qué Hitler odiaba a los judíos y nombró la solución final para acabar con el pueblo judío. ¿Qué fue lo que pensaba en su corazón Hitler? ¿O cómo veía a los judíos? ¿De enemigos cuando ni siquiera tenían armas para pelear contra él, ni nación donde poder reunirse? La Biblia nos da las respuestas a lo que la historia y los investigadores no han podido descubrir. Además de esta guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, costó 70 millones de vidas. 70 millones de vidas. Y por primera vez, en 1945, el mes de agosto, se usan 2 bombas atómicas con 1 millón de kilotones o de toneladas de dinamita cada una en 2 ciudades y en un puerto japonés, Hiroshima y Nagasaki, matando a cerca de 200,000 japoneses. Cuando Japón vio que Estados Unidos, por contraatacar Pearl Harbor,
en Hawái cuando los japoneses llegaron y acabaron con todas las naves marítimas y toda la fuerza marítima que tenía Estados Unidos, la fuerza naval. Entonces Estados Unidos soltó estas dos bombas y entonces Japón, después de la segunda bomba, firmó la rendición en un barco Missouri con los Estados Unidos y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Además, en esta Segunda Guerra Mundial se usaron bombas atómicas matando a 200,000 japoneses, y después de las guerras, veamos en Lucas 21:9, porque todas estas señales están en 3 evangelios: Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 recopilan toda la investigación y toda la intervención y la revelación de Cristo de las señales de los últimos tiempos. Y como cada uno de los evangelistas oyeron cosas diferentes y vieron cosas diferentes, otros completan lo que otro evangelista no pudo escribir. Por ejemplo, en Lucas 21:9 dice así la palabra de Dios, hablando de los tiempos finales: desde luego, cuando oigáis de guerras y de sediciones. Aquí ya se usa una palabra que no se usó en Mateo. Ven, tenemos que juntar todas las piezas de la Biblia para poder armar el rompecabezas. Esta palabra sediciones es acatastasia con K, acatastasia, que significa tumultos, protestas masivas. Cuando oigan de guerras y levantamientos en cada sociedad, de que están protestando miles de personas contra el gobierno o contra el gobernador o contra un dictador, etcétera, etcétera, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no es el fin todavía. Esta palabra sediciones, que significa desórdenes sociales, tumultos, insurrecciones, y Marcos lo traduce con la palabra tarache, que es otra palabra griega que significa alborotos, o sea, disturbios callejeros, huelgas masivas, desórdenes masivos, agitaciones sociales. ¿Saben ustedes en los últimos 3 años cuántos desórdenes, insurrecciones ha habido en Estados Unidos del pueblo de los negritos? De que protestan de que la policía está abusando y está matando, o sea, que los tratan peor que a los blancos. Más de 45 casos existen en menos de 2 años de levantamientos que, como Ferguson, incendiaron casi la ciudad cuando mataron a un negrito, ¿verdad? Que dijeron que había sido una forma injusta en la que la policía lo había asesinado. Entonces, todo esto que la televisión, gracias a la televisión, nos damos cuenta de lo que está pasando, es precisamente de lo que Cristo habló. Siempre ha habido revoluciones y desórdenes, pero veamos algunas. Escuchen esto. Desde 1882, que fue el periodo cuando se inició por primera vez el inicio, o cuando se comenzaron a pensar, como Teodoro Herzl, un judío en el siglo XIX, que comenzó ya a pensar en regresar a Israel. Ya se comenzaba a levantar y a disipar la neblina, y comenzábamos a entender más las profecías de los últimos tiempos, como lo que está pasando ahorita. Escuchen lo que les voy a decir. Tenemos la revolución de esta época, del 882 a nuestros días. Nunca en la historia, en más de los 6,000 años que tiene el ser humano, había habido las revoluciones que existen desde el siglo XIX. Y la principal razón es el surgimiento de Carlos Marx, judío, 1818-1883, quien en el siglo XIX, este hombre postuló la teoría de una revolución, la cual llevó a todas las demás revoluciones del siglo XX. Antes de eso no había habido revoluciones. La revolución filipina, 1898. La revolución rusa, 1905. La revolución mexicana, Viva Villa, 1910. La revolución bolchevique de los rusos, encabezada por por Lenin, 1917. La guerra del Golfo Pérsico, 1990. La revolución de Egipto, 2011. La revolución en Libia, 2011. La revolución en Yemen,
2011. La guerra civil en Siria comenzó en el 2011. El surgimiento de ISIS, 2014. Cuando oigáis de revoluciones y de guerras, sabréis entonces que se encuentran en el tiempo del fin. No cabe duda que en la época en que los judíos iniciaron el éxodo o comenzaron a pensar en regresar a su tierra, que el diablo comenzó, ¡ay, estos ya están a punto de regresar! Comenzó el diablo a alborotar a los líderes y a las naciones, y vemos que la culminación han sido todas estas revoluciones. Solamente las revoluciones comunistas de Rusia y China del siglo XX costaron más de 100 millones de personas, entre el comunismo, el marxismo, el nazismo, el fascismo y el islam. Sistemas de pensamientos ateos, radicales, completamente de la violencia. El otro día que tuve un debate con un ateo, me decía, es que en el nombre de Dios, ustedes, porque ellos no entienden la diferencia entre católicos y cristianos. No, ustedes, la Inquisición mataron a cerca de 500,000 de personas, Torquemada en España por órdenes del Vaticano. Y ustedes en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Miren en el nombre de Dios los musulmanes lo que hicieron en las Torres Gemelas. Todo es en el nombre de Dios. Ustedes son más fanáticos que nosotros. Dije, discúlpame, pero júntame todas las veces en las que tú puedes culpar a la religión de que ha habido muertes. Y yo te junto simplemente en un siglo, en el siglo XX, más de 150 millones muertos por el ateísmo, por regímenes ateos. Los casi 150 millones de muertes en el siglo XX fueron debidos al comunismo, al nazismo y al fascismo. Así que le dije, ¿de qué estás hablando? Cállate la boca antes de hablar. Solamente en el 2011 hubo protestas revolucionarias masivas en Algeria, en Bahrein, en Irak, en Omán, en Irán, en Kuwait, en el Líbano, en Marruecos, en Arabia Saudita y en Sudán. La llamada primavera árabe, ¿se acuerdan? Que no todas las revistas y todas las clases sociales en el mundo atrajo la atención mundial de que nos encontrábamos en los últimos días. En conclusión, escuchen, del año 1882 a 1992 ha habido más de 70 revoluciones, levantamientos, insurrecciones juntos, y de 1882 al 2012 encontramos más de 434 revoluciones y golpes de Estado. Ahora tenemos en segundo lugar las hambres. Regresamos a Mateo, y ya que hemos visto y estamos comenzando a entender con más profundidad por qué Jesús dijo que aunque siempre ha habido guerras, en los últimos tiempos se conjugarían todas estas señales, vemos en segundo lugar las hambres. Versículo 7, y habrá guerras, pestes y hambres. Veamos primero la diferencia, qué importante es esto, entre las hambres agudas y las hambres crónicas. Apúntalo, son dos cosas diferentes para que podamos argumentar y podamos sostener un debate con las personas. Porque es muy importante, siempre que argumentas o estás debatiendo a alguien, es muy importante definir los términos. ¿Qué quiere usted decir con esa palabra, Señor? ¿Qué quiere usted decir con esa definición? Es como en la abogacía. En un contrato, por ejemplo, una coma hace que el contrato que tú tienes de renta o el contrato que tú tienes para cualquier otra índole dentro de la abogacía o dentro del derecho cambie completamente el significado de esa oración. Rápidamente un ejemplo. Dice la Biblia que cuando el ladrón junto a la cruz moría, Cristo le dijo, en este día estarás conmigo en el paraíso. Y una secta que se llama Los Testigos de Jehová le cambiaron eso y le pusieron una coma. Y le pusieron, de cierto te digo, en este día que estarás en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Una coma, cómo cambia el significado de una oración. Por eso es tan importante cuando estamos debatiendo y en la apologética definir los términos y saber de qué se trata. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿O qué término estás usando? Pero el hambre aguda es el resultado de las guerras. Todas las guerras producen hambres o diversas catástrofes, por lo que en estas circunstancias la mayoría de la gente se queda sin comer.
Entonces las guerras producen hambre, son las hambres agudas. Y las hambres crónicas, por el contrario, es el resultado de la mala nutrición, como los niños de Biafra, de algunas zonas pobres, donde la gente está muy mal alimentada, porque las naciones ricas, no Dios, las naciones ricas que van a ser juzgadas, no les interesa ayudar a gentes o a gentes que no tienen ni siquiera para comer, cuando si se repartiera el dinero, ¿verdad? En todo el mundo podría haber un poco de equidad, pero no era lo que perseguía Carlos Marx. Carlos Marx perseguía la lucha de clases, que si la clase del proletariado derribaba a la clase, la burguesía, entonces el proletariado tomaba el poder, pero fue lo que pasó en Cuba, fue lo que pasó en los países comunistas. Cuando el proletariado toma el poder, repite el mismo error y siguen ellos con otra dictadura disfrazada de otra manera. Veamos algunas hambres catastróficas en los últimos 2 siglos. 1916 y 18, la hambruna en el Líbano, 100,000 muertes, 1/4 parte de la población murió en el Líbano. 1961, la hambruna causada por un experimento chino que resultó en 40 millones de personas muertas, considerada la hambruna más grande de la historia, del 59 al 61, por un experimento de los chinos. 2005, la crisis de alimentos en Nigeria ha matado a más de 300,000 niños que se han muerto de hambre. Tú tienes una torta, tienes buñuelos, tenemos una soda, tenemos cornflakes, un petate donde, como decía mi abuelo, donde echarnos. Por lo menos un ladrillo, le pones un periódico y lo usas de cojín. Pero hay gente que ni siquiera tiene eso en el mundo. Ahorita al ver estos millones de refugiados, nos parte el corazón. Yo imagino, yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, me imagino que sucediera esto, que alguna vez sucediera esto en México, ¿verdad? Que sales de tu casa sin nada, más que con la pijama que traes puesta tal vez, a un destino incierto. No sé dónde vamos a dormir hoy, están durmiendo en los autobuses, en los trenes, en los rieles de los ferrocarriles. ¿Qué me va a dar trabajo? ¿Vamos a sobrevivir? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos? Y nosotros aquí todavía con casa, por lo menos tienes un jacal, por lo menos tienes un lugar donde llegar, por lo menos tenemos una seguridad, ¿verdad? Un país donde se ha respetado el evangelio, podemos hasta ahorita vivir en paz. Démosle gracias a Dios por el amor de Dios. Démosle gracias a Dios. Y a todas estas podemos agregar las hambrunas de Rusia en 1891, 1921, 1932 y 33, con más de 20 millones de personas que mató el hambre. No tenían que comer, ni un taco, ni una tortilla, ni un pan, ni un bolillo. Y cuando vemos todas estas cosas es cuando podemos decirle: Señor, ven pronto. Señor Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras vienes, Señor, encuéntranos ministrando tu palabra, intercediendo todos los días. Te pido, Padre, por estos refugiados. Te pido por mi familia que no te conoce. Te pido por México, trae la paz a nuestra patria. Dame personas a quien les hable hoy, que me levanten en la mañana de ti, de tu amor en la cruz. Vivamos verdaderamente como la Biblia quiere que vivamos. Para que en esta paz y en esta armonía, en este perdón de unos a otros, tolerándonos y perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Es increíble la guerra que hay ahorita entre iglesias y entre cristianos, atacando a cantantes, atacando a predicadores por todos lados. Ya ni te metes al YouTube, ¿verdad? Porque es una guerra impresionante. Ya no sabes quién dice la verdad y si es verdad lo que se dice de esa persona. La Biblia dijo, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no del mundo, el amor de muchos cristianos se enfriará. Y es una de críticas ahorita, de hermanos y de predicadores. Y oíste esto, y por aquí por allá es un morbo insano en el que ya está penetrando como un cáncer, como una corrupción a la iglesia. Y se nos olvida que Jesús oró
Oh Dios, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. Y que os améis con amor sincero, que a tu hermano que te ha ofendido lo perdones. Y si él no te quiere perdonar, es su problema. Pero por favor, dice Cristo, nunca guarden rencor en sus corazones. Saquen toda amargura, toda malicia, toda inmundicia de tu vida. Tú no puedes darte el lujo de odiar ni tener rencor contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho, perdónalos. Perdona, porque si tú no perdonas, la gracia de Dios se interrumpe en tu vida. Hebreos 12:15. Es una amargura, es un veneno la amargura de estar guardando algo contra alguien o contra lo que te hicieron, porque va a arruinar tu vida espiritual y te impide discernir la voluntad del Espíritu y no puedes tener el entendimiento para conocer su voluntad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta revelación en la cual es una preparación para que no vengas como ladrón en la noche a nuestras vidas. Porque somos hijos de la luz, no somos de la noche. Por lo tanto, nos mandas velar, a ser firme en nuestra vocación y elección, cuidar nuestras vidas, conociendo que el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora más que nunca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, las tinieblas están cubriendo cada vez más el mundo y se acerca el día. El día glorioso en que secarán nuestras lágrimas. Volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Ahí vamos detrás de ellos nosotros, porque está establecido que todos tenemos que morir. Pero el juicio de nuestras vidas ya se llevó a cabo en una cruz, donde tu Hijo derramó su sangre para que nosotros ya no fuéramos juzgados nunca, porque Él llevó ese juicio y esa ira y ese castigo que nosotros merecíamos en su cuerpo, en esa cruz. En esta mañana yo te invito a que vengas a Cristo si todavía no lo tienes, que reflexiones sobre tu vida y que entiendas que al morir tenemos que entregar cuentas. Y al morir ya no habrá otra oportunidad. Andemos pues como de día honestamente, no en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni pecados sexuales. Vistámonos del Señor Jesucristo para no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Para invitar a Cristo, dile estas palabras. Ahí desde tu lugar, con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por la vida de pecado que he llevado hasta este momento, por mi soberbia intelectual, por creer que soy Dios y que yo pongo las reglas en mi vida para vivir. Ahora comprendo que tú eres el Creador, que enviaste a tu Hijo Jesucristo hace 2000 años a que en una cruz fuera coronado de espinas, sus manos traspasadas por clavos y sus pies, para que a través de esa sangre que Él derramó, tú me revelas ahora que es la medicina que necesito para ser sanado de mis pecados. Señor Jesús, creo en ti, en lo que hiciste en mi lugar, que a los 3 días te levantaste de los muertos para traerme la esperanza y la seguridad de que después de la muerte seguiré viviendo, que con la muerte no se acaba nada, seguimos viviendo al lado tuyo por toda la eternidad. Entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te lo ruego y te lo pido en tu precioso nombre. Amén.